¿A ustedes les gusta el té? Ok, a mí no me gusta el té, me gusta otra cosa, no lo voy a mencionar, ¿no? Ya se imaginan. Un té más cafecito. Sí, un cafecito. El té, solamente cuando tengo un dolor de estómago sí tomo un tecito, o cuando de perdida tengo mucho frío y no hay nada que tomar. Pues este misionero se trata de dice, una costosa taza de té. Y ya se imaginarán por qué costó tan cara esa taza de té. La historia es de un muchacho, un joven, aquí en el misionero su nombre dice Terrance, pero se pronuncia Terrence. Y él había pasado la noche en vela estudiando. Él asistía a la Universidad Adventista de Lowry, allá en India. Y tenía un trabajo que hacer, entonces él salió de la universidad y fue a la casa de un amigo para terminar ese trabajo. Y resulta que era un trabajo tan como difícil, así es que tenía que pasar toda la noche en vela. Y él, para mantenerse despierto, se tomaba una tacita de té. Le daba sorbos para mantenerse despierto. Y lo que pasa es que esa taza de té tenía cafeína. Y regularmente he entendido que los tés no tienen cafeína, pero hay algunos que sí. Entonces, él, para mantenerse despierto, optaba por tomar té. Y no se imaginan cuántas tazas de té se estaba tomando, que se acabó. Fue a la cocina y ya no había más. Entonces no se imaginaba cómo podía terminar el trabajo de la escuela sin esa taza de té. Así es que decidió pedirle prestada la motocicleta a su amigo para poder ir a la tienda que estaba al final de la calle y allí podía comprar una taza de té. Así es que se apresuró y se fue. Entonces iba manejando más del límite, iba manejando 85 kilómetros por hora en una zona donde era 50 kilómetros por hora. Quiere decir que estaba desesperado por llegar rápido para ir a comprar ese té y regresar y hacer su trabajo. Pues en el camino iba un automóvil con unos jóvenes que iban ebrios, que iban tomados, y se le acercaron a la motocicleta de Terrence y Terrence les tocó la bocina y ellos se burlaron, y entonces Terrence les dijo algo y empezaron a tirarles latas de cervezas a él. Él, enfadado, pues se le olvidó la carretera, se le olvidó la velocidad y aumentó a 100 kilómetros por hora. Imagínense esa velocidad de 100 kilómetros por hora en un lugar donde estaba oscuro, era de noche. Entonces, cuando a él se le olvidó la velocidad, él le dio a 100 y ahí pues chocó con algo y de repente miró todo oscuro, ya no supo qué más pasó. Cuando él, la siguiente vez fue que él estaba en una cama y él no se acordaba de nada. Resulta que estaba inconsciente, estuvo inconsciente por algunos días y realmente no sabía qué estaba pasando. Él se despertó y eran las 8:30 de la mañana y él en su pensamiento decía: híjole, ya se me hizo tarde, tengo que ir a la escuela a presentar el test. Y miró un calendario en la pared y miró que decía agosto. Él tenía el examen en julio, así es que habían pasado días y no reconocía el lugar donde estaba y pensó que sus amigos lo podían ayudar, pero no estaba en su dormitorio. Después miró unas fotos en la pared, pero no reconocía. Allí estaba su mamá, ahí estaba su hermano, estaba su familia, pero solamente reconoció a su hermano. Y entonces su mamá llegó. Cuando él abrió los ojos, llegó y su mamá estaba preocupada por él y estaba feliz de verlo por primera vez en ese estado. Pero Terrence no reconoció a su mamá y su mamá se asustó, se puso triste que no la haya reconocido.
Entonces, no se sabía realmente qué fue lo que pasó, pero sí se sabe que esa motocicleta no era del amigo, resulta que era del pastor de la iglesia y de la universidad. Ahí se reunían. Entonces los policías, cuando pasó el accidente, le llamaron a la persona cuyo nombre estaba abajo del asiento de la moto, y era el pastor, porque resulta que la moto no era del amigo, sino que era del pastor. El pastor se la prestó al amigo y Terrence la agarró de su amigo. Entonces todos los amigos y junto con el pastor ayudaron a Terrence a recordar lo que había sucedido, y él estuvo en varios hospitales. Resulta que su familia no podía pagar sus biles, así es que los compañeros de Terrence, el pastor, se juntaron, oraban mucho por él y también donaron dinero para poder pagar algo de sus deudas, lo cual me imagino pues que era demasiado y que con eso no era suficiente, ¿verdad? Y por eso dice la historia que fue la taza más costosa de té, porque Terrence se pudo haber esperado, pudo haber seguido haciendo el trabajo, pudo haber buscado otra manera de mantenerse despierto, pero él optó por ir por esa taza de té, lo cual le trajo muchísimas complicaciones en su vida, ¿verdad? Muchos gastos y su salud. 3 meses después él decidió volver a la universidad. En entonces Terrence no se había bautizado, y después de 3 meses él pensó que no se quería bautizar antes porque no pensaba que no era la mejor decisión de su vida, lo pensaba mucho, pero después de este accidente él optó por tomar estudios y bautizarse, y gracias a este incidente fue que él tomó la decisión, porque a veces para nosotros ahorita en este momento la mayoría de aquí estamos bautizados, ¿verdad? Pero puede haber 1 o 2 personas que no están bautizadas aquí, y no sabemos si saliendo de aquí afuera nos puede ocurrir una desgracia y nos perdimos de habernos entregado a Jesús. Entonces eso es lo que puede pasar en nuestra vida, y eso es lo que él pensó, de que Dios le dio otra oportunidad y que él sabía que debía de tomar estudios y de bautizarse. Así es que él se bautizó, y pues le da gracias a Dios por esta oportunidad, y aprendió la lección de no estar tomando té de cafeína. Y aquí nos dice unas palabras, dice: Dios tiene un plan para cada persona aquí en la tierra. Él no termina su obra contigo hasta que Él lo decida. Aunque sientas que no tienes futuro, recuerda que Él dice en Jeremías 1:5: antes que te formara en el vientre te conocí. Yo me repetí ese versículo una y otra vez mientras me estaba recuperando. Dios tiene planes para que recibas su gracia y misericordia de formas que nunca esperaste ni imaginaste. Esta fue la historia de Terrence, y a su historia él dice que él no le pondría otro título a su historia. Dice que fue el té más costoso porque le trajo muchas consecuencias, pero que necesitaba una lección para retomar su camino, ya que no se había bautizado. Así es que le puso la taza de té más costosa del mundo. Ese fue el título que le puso. Este fue el misionero, y espero que sea de mucha bendición para nosotros. A continuación tengo una alabanza para honra y gloria de Dios. Amén.